Hola chicos, bienvenidos a una nueva emisión del Maestro Enseña. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito escabroso, solo a título de información, de enseñanza. Hoy vamos a hablar de los esteroides anabólicos. Realmente se denominan esteroides anabólicos androgénicos. Lo primero, no aconsejo a nadie su uso. No avalo ni recomiendo a nadie su uso, pero tampoco critico a aquellos que quieran utilizarlos. Hay que destacar que es una forma de dopaje, es decir, una forma tramposa de mejorar el rendimiento físico. Está prohibido en todas las asociaciones deportivas de todas partes del mundo y se hacen pruebas severas para evitar su uso o descubrir a los que lo hayan usado. Pero ¿qué son los esteroides anabólicos androgénicos? Todas estas sustancias son una forma química de la hormona sexual masculina testosterona. Aunque se presentan bajo infinidad de nombres, que los que estén en este medio escucharán con asiduidad, tales como sandrolona, boldenona, trembolona, metenolona, oximetolona, estanosolol, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de ellos es una forma sintética de hormona sexual masculina. Produce efectos de mejoría en el rendimiento físico en general, más fuerza, más potencia, más resistencia física, más agresividad, mejor recuperación con posterioridad al ejercicio y también disminuyen la grasa corporal. Pero como todos, las cosas tienen efectos colaterales. Los efectos colaterales son los efectos no deseados de un medicamento y entre ellos podemos destacar el agrandamiento de la próstata, el encogimiento de los testículos, daño hepático, daño en el riñón, aumento de la tensión sanguínea, que puede conducir a la larga a un endurecimiento de las arterias. También tienen otros efectos colaterales como caída del cabello, crecimiento del tejido mamario y otros no tan graves en el hombre como engrosamiento de la voz, crecimiento del vello corporal, acné y algunos otros efectos colaterales. Los esteroides anabólicos, los atletas los usan en ciclos. Un ciclo es un periodo de tiempo en el cual utilizan varias sustancias. A veces combinan unas con otras veces lo hacen solo. Los ciclos pueden durar 8, 12, 14, 16 semanas o algunos inclusive más tiempo. Los esteroides, vamos a decir que tienen principalmente dos efectos: los efectos androgénicos y los efectos anabólicos, aunque no se pueden separar completamente en sí, porque en las células musculares los receptores androgénicos y anabólicos es el mismo, es decir, hay un solo tipo de receptor, aunque antiguamente se pensaba lo contrario. Todos tienen en mayor o en menor medida efectos androgénicos y efectos anabólicos. Hoy en día la ciencia médica ha desarrollado anabolizantes con muchos efectos anabólicos y pocos androgénicos y viceversa. Los efectos androgénicos son los efectos masculinizantes. En el hombre tienden a ser reversibles cuando finaliza su uso y con el paso de varios meses. Sin embargo, en la mujer los efectos masculinizantes son definitivos, permanecen con ella. Las mujeres que utilizan esteroides anabólicos sufren de engrosamiento de la voz, la mandíbula se tiende a poner más cuadrada,
tienen crecimiento del vello corporal, inclusive puede salirle una especie de bigote, y tienen crecimiento de los órganos sexuales. Aunque si ellas han utilizado los esteroides y han sufrido estos efectos, en ellas son irreversibles, a diferencia de en el varón. Cuando se utiliza un ciclo de esteroides anabólicos, como son hormonas sexual masculina, el cuerpo detiene su producción natural de testosterona. Es como que el cerebro le dice a las testes, por decirlo de una forma coloquial, apaguen la producción, y baja un switch donde apaga la producción de hormona endógena, es decir, la testosterona que nosotros producimos. Mientras está utilizando el atleta el ciclo, no tiene problemas con esto, pero cuando el ciclo termina, su producción de testosterona se halla detenida, la testosterona que se estaba inyectando o tomando ya no la está ingiriendo, de manera que puede sufrir el denominado crash del esteroide, es decir, la reversión de los efectos, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, pérdida de resistencia, dolor en las articulaciones, pérdida de la agresividad, caída de la libido e inclusive impotencia. El encogimiento de los testículos en el varón ocurre precisamente por esto, porque al estar utilizando testosterona exógena, es decir, la testosterona que viene de afuera y su cuerpo ya no necesita producir, el testículo se encoge por esta razón. Por ello es que una vez terminado el ciclo, los atletas que lo utilizan ingieren unas medicinas especiales para reanudar su producción de testosterona a los niveles previos al ciclo y de esta manera no sufrir este temido crash del esteroide. La testosterona en el cuerpo es sometida a cambios por diferentes enzimas. Las dos predominantes son la aromatasa, que convierte la testosterona en hormona sexual femenina denominada 19-norestradiol, y la elevación de la hormona sexual femenina en el varón puede producir crecimiento de las mamas como ginecomastia, retención de agua o de grasa en zonas incómodas y problemáticas como los glúteos, la espalda baja, bajo de las axilas, en el cuello, y también tiende a borrar la definición muscular por retención de agua. Un poquito de hormona sexual femenina en el hombre es beneficiosa, de hecho siempre tiene una pequeña cantidad, pero una elevación muy grande produce estos efectos. La otra enzima principal que actúa sobre la testosterona es la 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, otra especie de hormona sexual muy potente, responsable también del aumento de la fuerza, de la masa muscular y del rendimiento, pero que tiene una alta incidencia en el aumento del tamaño de la próstata y en la caída del cabello, la calvicie. De manera que tienen, como ustedes pueden ver, grandes efectos colaterales que les he explicado a grosso modo, porque este es un tema que podríamos hablar durante horas. Las formas de presentación se presentan en dos formas, la forma inyectable y la forma en pastillas. Aunque mucha gente prefiere la forma en pastillas por miedo a las inyecciones, hay que destacar que los esteroides anabólicos en pastillas son muy tóxicos para el hígado, porque la testosterona, al ser ingerida de manera oral y pasar por las vías digestivas y la vía biliar, la vía del hígado, el hígado la va a tender a destruir. Para que esto no ocurra, los científicos han hecho un cambio en la estructura química de estos esteroides, convirtiéndolo en 17-alfa aquilatado, lo cual, aunque el hígado, aunque permite que la testosterona pase a la sangre, o que el esteroide anabólico pase a la sangre y haga su efecto, es a costa de una alta carga
en el hígado, elevando las transaminasas hepáticas a veces 4, 5 o 6 veces por encima de lo normal. Los esteroides anabólicos inyectables van directamente al torrente sanguíneo y generalmente no tienden a producir este tipo de problemas hepáticos. Creo que a grosso modo les he explicado en forma, con el objetivo de orientar, de informar, de enseñar en qué consisten estas sustancias. Habitualmente que se habla sobre ellas de una forma silenciosa, o muchas personas tienen una falsa concepción de lo que son. Espero que les haya quedado ciertamente claro. Hasta la próxima, queridos oyentes y pupilos.